Boutique infantil Little Kings. Vestimos a los reyes de la casa. Y ahora las segundas rebajas al 65% de descuento. Aprovechate y hazte con las mejores prendas y complementos. Little Kings, en calle La Vega, número 5. Jovinet Informática, 10 años al servicio de nuestros clientes, servicio técnico especializado en informática a domicilio. Aprovéchate ahora del plan Renove de tu PC, renovando tu equipo desde 175 euros. Bernina Chiclana, 20 reparación de todas las marcas. Bernina le ofrece el mejor asesoramiento a la hora de comprar su máquina y taller de reparación para tenerla siempre a punto. Belizón, recambios de automóvil, piezas nuevas con garantía en la reparación de tu vehículo al mismo precio que el desguace. Ven y compara. Y ahora en Recambios Belizón, compra tu bicicleta y financia hasta en 18 meses sin intereses. Todo lo necesario para poner a punto tu jardín y tu parcela lo tienes en Materiales de Construcción Brensa. Materiales de Construcción Brensa ofrece seriedad en el trabajo, calidad en el servicio y puntualidad en las entregas. Servicio técnico Manzanares en el Polígono El Torno, Avenida del Trabajo. Energías renovables, aires acondicionados y climatización. Sistema solar 300 litros, 1.840 euros. Instalación incluida y con 10 años de garantía. Marca Tendencias. Sé diferente. Distínguete por tu buen gusto. Decora tu hogar con líneas estilizadas, con clase, marcando la diferencia. Tendencias, tu referente en decoración y mobiliario en Chiclana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí después de la información, de conocer todo lo que ha sido noticia en Chiclana, pues para centrarnos en otras historias que nos van a llevar en un mundo absolutamente mágico, por ejemplo, hasta el Colegio La Salle. Allí han abierto hace poquito una biblioteca mágica y hemos elaborado un reportaje para que no se pierdan detalle. Verán la inventiva, las ganas y la iniciativa que tienen los profesores y también los propios alumnos y los padres y madres a la hora de poder llevar hacia adelante esa biblioteca mágica, que es la envidia. A mí me da una envidia tremenda. Ya me hubiera gustado a mí tenerla cuando era más pequeño, ¿no? Y luego se la vamos a presentar. Pero también les vamos a presentar un libro que se llama Carmen Suárez y el Rey, el Triángulo de la Transición. Lo ha escrito una periodista que seguro conocen, es de Chiclana, es actualmente corresponsal internacional en el mundo y sigue toda la información de la Casa Real. Así que hablaremos del caso Nos, de Urdangarín, de la Infanta, del Rey, hablaremos de la transición, de ese 23F que en los últimos días ha tenido una cierta polémica a raíz de un programa de televisión y otras muchas historias que también se van a concentrar en la música. Estará aquí nuestro disjockey Álvaro Narváez. Pero lo primero es lo primero. Les invito a acudir a un mundo mágico, una biblioteca que se encuentra aquí en Chiclana y es muy especial. Duendes, princesas, reyes y otros personajes de cuento se colaban esta mañana por las aulas del Colegio La Salle de Chiclana, contando increíbles historias de mundos desconocidos y fascinantes a los que invitaban a los niños y niñas de este centro escolar. Ese lugar del que hablaban es la Biblioteca Mágica. Perdida en algún punto de este enorme colegio se encuentra esa habitación a la que tenían que llegar solucionando las adivinanzas que se les presentaban por los pasillos. Y al final llegaron a la puerta de este misterioso sitio. Pues surge de la necesidad de crear un espacio de motivación a la lectura, porque teníamos un espacio de lectura pero no se utilizaba, eran libros muy antiguos, un cementerio de libros. Entonces pues nadie bajaba y nadie utilizaba ese sitio para coger libros o para leer allí. Y empezamos a sacar libros antiguos de allí, a pensar cómo podíamos orientar también el espacio, qué podíamos añadirle para que fuera un sitio en el que los niños estuvieran a gusto luego. Y de ahí pues surgió la ayuda de unos niños de sexto, un grupito de 12 niños, con el que empezamos pues eso, a pintar primero las paredes, así de fantasía, con duendes, hadas, piratas. Y empezamos, veníamos por las tardes, una tarde en semana, echábamos toda la tarde pintando y luego ya cuando terminamos la pintura pues pensamos en el suelo, ¿no?
Y así fue creciendo todo. En el suelo lo hemos puesto con una moqueta, pensando siempre en eso, en que los niños estén relajados y puedan disfrutar de la lectura y encima sea un sitio que tengan ganas de ir, ¿no? Luego nos inspiramos en librería para eso, para los dibujos y también para la elección de los libros, para que fueran libros atractivos con pop-up, de estos libros que se abren y salen imágenes. Libros en inglés porque el centro es bilingüe y claro que tengan CDs también para el audio y tal, y total, eso, libros muy llamativos, de temas también que a ellos les interesen, que es muy importante. Y nada, después decir que de ese grupo de chavales que ha participado en el proyecto, pues se ha creado el Club de los Artistas, y el Club de los Artistas es lo mejor que le ha podido pasar al colegio, yo creo, porque gracias a ellos vamos a ir cambiando trocitos del cole, y vamos a ir adecuándolo. El aula de música ya está planificado, los juegos en el recreo, porque vemos que el recreo le hace falta para mejorar la convivencia, pues pone postas con juegos, lugares con juegos diferentes. Y nada, pues entonces es un proyecto que no solo este proyecto, sino de que de aquí nace pues muchas más cosas para ir mejorando el colegio y pensando en los niños, que son los que importan. Lo que es muy importante en el mundo educativo, en el mundo de la pedagogía, es el tema de la motivación. Es decir, en cuantito que ellos se autoexploran y descubren que lo que pueden aprender es posible manipular, es posible tocar, es posible crear, es posible fantasear, a partir de ahí son protagonistas del aprendizaje. Cuando ellos se vuelven protagonistas del aprendizaje, prácticamente el profesor tiene que dar un paso para atrás y dejar que ellos funcionen, porque saben cómo funcionar, están preparados para poder coger un proyecto y mediante un guía, que puede ser el profesor, alguien que les facilite el trabajo, pues a partir de ahí funcionan y a partir de ahí tienen mucha creatividad, tienen muchísimas ideas y es impresionante cómo el profesor ahora se vuelve casi un aprendiz, porque empieza a descubrir que lo que en un principio tenía pensado va tomando otra forma y va cambiando y aparecen más colores y aparecen más cosas para los sentidos, aparecen olores, aparecen música, aparecen sensaciones que no teníamos pensado trabajarlas. Y bueno, de pensar en una biblioteca que podía ser algo normal y un poco atractivo, al final se convierte en un espacio de ellos. Ellos la han fabricado, ellos la han construido, ellos la gestionan, ellos la mantienen y bueno, los profesores que hacemos ahí tenemos otro papel distinto. Y eso también te lleva a plantearte cuál es el nuevo papel, a lo mejor en esta etapa de la sociedad, de la historia, y cómo podemos enseñar de otra forma, de otra manera en lo que está sucediendo, ¿no?, en la sociedad. Vemos que los niños no están motivados, ¿no?, en el tema ya no solo de la lectura, sino muchas veces también incluso en las aulas, ¿no? Entonces, como un aliciente más para que los niños se enganchen al colegio. Por ejemplo, estos niños del grupito es que está deseando venir por las tardes, participar. Entonces, eso para que sigan enganchados al colegio y participen en mejorar su propio espacio, ¿no? Que también por eso yo decía que un poco autogestión, porque los niños de sexto lo hace con los niños más pequeños, entonces todo lo están moviendo ellos. Ellos mismos han escrito el teatro que han hecho para el lugar de la presentación, el día de la presentación. Y nada, también decir, por supuesto, que la comunidad educativa se ha implicado al completo, desde las madres que han cosido las cortinas, hasta el hombre de mantenimiento que ha puesto la alfombra en el suelo. Todo el mundo ha participado. El AMPA, muy importante, que nos ha dado dinero para conseguir los libros, porque ahora estamos en crisis todo el mundo, los colegios también. En el día a día lo que notamos es que tanto el contenido como lo que sucede en el aula está desconectado con su realidad. Ellos no se sienten que se vinculan con lo que aprenden aquí a lo que luego va a ser útil. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, no prestan atención, a partir de ahí no le encuentro atractivo, a partir de ahí, si luego no lo voy a conectar con algo que me va a ser real, pues desconecto. Y cuando sucede lo contrario, cuando empiezas a trabajar con algo en el que el chaval se nota que es una conexión real con lo que luego va a practicar en la calle, cobra atractivo. Y si encima le das la oportunidad de que él participe, pues mucho más atractivo. La motivación es una herramienta poderosísima, es increíble cuando un profesor se da cuenta que eso, si puede dar ala, hace que una aula funcione de manera distinta. Dentro de cada libro hay muchas luces que nos van a iluminar el cerebro, que nos van a hacer viajar a sitios increíbles, que nos van a hacer aprender cosas, que nos van a hacer ser un poquito más sabios para que los demás no puedan manejarnos y hacer con nosotros lo que quieran, porque el saber y el aprender os hará libres a todos. Y hoy, como es un día de fiesta porque se inaugura este lugar precioso, donde hay mucha magia,
De hecho han pintado a dos amiguitos míos, porque yo vivo habitualmente en la isla de Saint-Exupéry. Nosotros nos han dicho de pequeño, venga, este libro tienes que leerlo, tienes que hacer un resumen, y aquí es como, no es solo la lectura, es un espacio en el que ellos están y cogen un libro, lo ojean, luego ven otro, hay en uno que se entretienen más en los dibujos, otro en el que leen 2 páginas, otro, entonces es como buscar ellos lo que les gusta, por dónde van a seguir, ¿no? Es el sitio de donde sale esa motivación y ya luego la lectura pues va viniendo. Hace unos 8 o 10 años se empieza a practicar un cambio de metodología. En la Salle nos invitan, nos proponen a hacer cosas nuevas como el aprendizaje cooperativo o el trabajar por proyectos. Y a raíz de ahí empiezas a descubrir que es verdad que sacrificas un modelo tradicional que ya tú lo tenías muy seguro, pero no sé por qué hay un brillo especial en los niños. Prestan ahora más atención, descubres que hay mayor alegría y descubres que esto va haciendo que la comunidad vaya cambiando. Ahora no puedes gestionar el aula como antes, que era simplemente siéntense, por favor, obedézcanme, cállense y pónganse a hacer actividades, sino ahora hay un movimiento mayor y donde necesitan más ayuda. Y aparece ahí la figura a lo mejor de un padre, de un colaborador, del AMPA, como estábamos diciendo, o de otras personas que, ¿por qué no venís y nos ayudáis? Al abrir las puertas del aula empieza a aparecer una experiencia nueva. Esos padres se sitúan, colaboran, participan y están trabajando con nosotros de la mano, es muy curioso. Y de nuevo, el mismo rol, es decir, yo ahora como profesor no soy el que más sé, soy uno más que hace que esto suba y que esto vaya para adelante y que esto sea distinto. Y eso es lo que hemos experimentado, que al final va una cosa detrás de la otra y vamos viendo cómo al abrir puertas nos sitúa de nuevo ante una realidad que no nos esperábamos. Y es que los padres pueden participar en la educación y participan en sus casas, en sus hogares, y aquí también. Y la comunidad educativa está abierta de un montón de gente que son especialistas, no son padres y pueden colaborar. Si tenemos que hacer algo de publicidad, hay personas que tienen empresas en el tema publicitario. Vosotros mismos que tenéis una empresa, pues venís aquí y cuando acudís, evidentemente, hacéis que los chavales aprendan de vosotros. Pues igual, hay muchos especialistas, ¿no? A nosotros nos gusta mucho leer y en nuestro mundo mágico podéis encontrar unos libros increíbles. ¿A vosotros os gusta leer? ¡Sí! Pues si os gusta tanto leer, os vamos a enseñar una canción. Se llama Me lo paso pipa. Y para que nos abra esa sorpresa a la puerta tenemos que decir carita de plata. Carita de plata, 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 ¡Os oigo! Venga, Matías, despacito. Una cosa, las personas que tengan un culo que se sienten en un cojín. Las que tengan 2 culos que no se sienten, que se queden de pie. Nosotros fantaseamos igual que los niños. El hecho de que los niños nos hayan derramado en nosotros mucha creatividad y mucha fantasía nos ha hecho pensar que lo que ha surgido en este aula sea como algo que florece, por eso los colores. Decía mi compañera que luego intentaremos con el aula de música hacer igual, que luego vaya al aula de informática, que luego empiece a entrar en todas las aulas. La idea de que los niños sean los protagonistas, la idea de que los niños sean los que construyan su aprendizaje. Entonces nos imaginamos, por soñar mucho, que toda esta mini experiencia vaya a convertir el centro en un centro de futuro, en un centro que se actualice y que esté al orden del día de los cambios sociales y de lo que los niños demandan, ¿no? Y necesitan para lo que van a vivir. Tenemos hoy sentado aquí en nuestro plató a una mujer que seguro muchas caras conocerán de manera rápida, porque ante todo es una chiclanera, aunque ahora, o desde hace tiempo, esté muy repartida por el mundo, constantemente viajando y afrontando asuntos en clave internacional, pero sobre todo hay un asunto que en estos días cobra especial protagonismo en cuanto a la actualidad, como es la Casa Real. Lo estamos viendo constantemente ahora en ese juicio que se sigue desde la audiencia de Mallorca, y lo que está allí ocurriendo también está teniendo una trascendencia en la propia Casa Real más que evidente. Y estos días, como saben, 23F, se cumplía una fecha en la que la transición
pues en ese instante y en ese momento vivía unos instantes y unos momentos muy delicados que curiosamente, y a través de un programa de televisión, se ha convertido el pasado día, y saben de qué estoy hablando, de ese programa del periodista Jordi Évole, en algo que ha capitalizado el interés mediático de una manera sorprendente. Es decir, que por un lado tenemos ese aspecto de la transición, tenemos también la Casa Real y tenemos otros aspectos de la política internacional, que muchos de ellos vienen unidos, sumados y comentados y analizados en un libro que en estos días pues ha cobrado otra vez protagonismo de la mano de esta chiclanera, Carmen Suárez y el Rey, el triángulo de la transición. Ana Romero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que para una periodista, en este caso para una escritora, no se le han puesto más fácil a la hora de poder tener actualizado un libro a día de hoy, ¿no? Bueno, tú me has hecho una introducción, la verdad es que muy amable, y has unido muy bien todos los hilos que conducen a este libro, ¿no? Este libro es una reedición del que publiqué en el año 2002, centrado en la historia de Carmen Díez de Rivera, y esa historia original de esta mujer, la única jefe de gabinete que ha habido hasta el día de hoy en la Moncloa, la única mujer jefe de gabinete, me ha hecho en estos momentos recuperar sobre todo su papel político en la transición, que está muy unido porque prácticamente todos los días hablamos ahora de los problemas que tiene la política española, el país, y cómo muchos creen que habría que volver a hacer una segunda transición. Para los que conozcan o ahora mismo se den cuenta de quién hablamos, Ana Romero es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Periodismo por la Universidad de Columbia en Nueva York, y empezó su carrera aquí, en el Diario de Cádiz y la agencia EFE, y desde hace ya más de una veintena de años es redactora del Mundo. Entre otras, yo creo que fuisteis de las primeras que pusisteis en marcha esa aventura del Mundo, ¿no? Efectivamente, bueno, suena muy pretencioso, ¿no? Pero fui fundadora del periódico de manera casual, porque hace 25 años era mucho más joven, y me contrataron para la sección de Internacional. Estuve el primer año, salimos el día 23 de octubre de 1989, pero durante 2 meses casi estuvimos haciendo lo que se llama números cero, que es una cosa muy bonita, ¿no? Imaginarte ahora, crear un periódico sería algo francamente difícil, ¿no? Periódico, por cierto, que estos días se ha convertido en noticia, curiosamente el medio de comunicación, con esa transición, cambio tal que ha habido de Pedro J. Ramírez a Melchor Miralles a día de hoy, ¿no? No, de Casimiro García Vadillo, perdón. Melchor Casimiro está García ahora en la tele. Sí. Así, también nos hemos convertido en noticia porque Pedro J. ha sido el director desde 1989 hasta hace 3 semanas. Y en octubre, que cumplimos 25 años, pues no ha llegado. Y como bien dice, se ha hablado mucho porque causó sorpresa, aunque nosotros ya lo veíamos venir desde el verano pasado, que eso podía ocurrir. Causó sorpresa porque él es el alma del periódico, es la persona que lo ha hecho, y es sobre todo el hombre que ha estado detrás de todos esos casos famosos de corrupción que nos han hecho situarnos en el número 2 del panorama nacional. Seguramente me vas a preguntar por qué ha salido Pedro J. del periódico, y sobre eso hay, bueno, innumerables teorías todavía, algunas de la conspiración pura y dura, y otras son meros rumores, ¿no? La verdad es que desde mi punto de vista lo que ha ocurrido es que se han dado una serie de circunstancias políticas y económicas que han creado la tormenta perfecta para la salida de Pedro J. Esto es, por un lado, desde el punto de vista económico, la crisis de los medios, la crisis de todos los medios en España, y también en particular del diario El Mundo, que como sabes en el año 2007 pasó a formar parte, se compró con la entrada de los italianos un grupo enorme que se llama Unidad Editorial, donde están Marca, Expansión, Yodona, un gran número de medios que hicieron que eso fuera restando, digamos, fuerza al diario, fuerza financiera. Por un lado está la bajada de los ejemplares del Mundo, y luego está la parte política, que es que Pedro J., que es un periodista enorme, no soy objetiva, pero yo creo que es uno de los mejores periodistas de la historia de este país, es un hombre enormemente energético, y él va a por todas y a por todos. Entonces empezó en un momento de crisis a desvelar casos de corrupción de CIU, del PSOE, del PP,
del gobierno y de Sum Corda, o sea, de prácticamente todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Que los lectores de centro derecha, que eran el núcleo original del diario, se sorprendieron y no entendían que su periódico, un periódico que había pedido que se votara, porque el Mundo se diferencia de otros periódicos porque hace lo que se llama en Estados Unidos endorsements, o sea, claramente pide cuando hay elecciones y explica por quién cree el Mundo que se debe votar, y pidió en el año 2011 el voto para el Partido Popular. Muchos lectores no entendieron que ese periódico que había pedido el voto para el Partido Popular fuera también el abanderado de los casos de corrupción del partido, y se retiraron. Por eso digo que ha habido una conjunción de factores que han desembocado en la salida de todas formas, últimamente los directores de los medios de comunicación tienen una situación complicada, ¿eh? Eso mismo le ha ocurrido al País también, por ejemplo. Y entonces, antes a La Vanguardia, claro, que se nos olvida porque es un periódico que consideramos de Cataluña, pero ten en cuenta que el director de La Vanguardia sale hace 2 meses, Antic. Hay personas que ven en esta salida en serie de directores un hilo conductor, y es que La Vanguardia con Antic, con José Antic, era partidaria del plan soberanista de Artur Mas, y misteriosamente el Javier Godó, el propietario de La Vanguardia, da un giro de 180 grados, se sitúa en una posición contraria al plan de Artur Mas y pone a una persona que es Màrius Carol, que es un antiguo corresponsal de Casa Real también, que es mucho más dócil y es mucho más convencional, y no es partidario del plan claramente de Artur Mas. Ese fue el primer cese que llamó la atención. Después vino el de Pedro J y ahora el de Javier Moreno del País por Antonio Caño. También dentro de este cambio, el hilo conductor, lo que se dice o lo que se piensa en la mayoría de las redacciones es que se busca un acercamiento al partido que ahora está gobernando España, o sea, una amabilidad mayor con el Partido Popular. Bueno, vamos a dejar de hablar de este asunto porque que 2 periodistas se pongan a hablar de periodismo puede ser tremendo, como aquel que ha hecho la mili y empieza a contar batallitas, al final no acaban nunca. Ana, la Casa Real está ahora en el ojo del huracán, se está viendo envuelta en una situación complicada. Para alguien que sigue la actualidad de la Casa Real, ¿cómo la estás viviendo? ¿Qué es lo que se plasma? Porque claro, aquí se están juntando nuevas experiencias por parte de la sociedad que está viendo cómo una infanta tiene que ir a declarar porque es imputada, porque hay otra persona cercana a la Casa Real, como es su propio marido, con una cantidad de juicios pendientes y de casos todavía que están sobre la mesa investigándose. Esto me imagino que la Casa Real está afectando de manera absolutamente demoledora, ¿no? Me hace gracia porque yo, como has dicho al principio, que soy chiclanera, lo definiría de una forma, un colega me lo dijo y digo, pues sí, mira, va muy bien. Los que cubrimos Casa Real estamos en un momento en el que es o susto, susto o muerte, muerte. Tú dices ahora, pero esta situación empezó en el otoño de 2011. Empezó en el otoño de... Bueno, el primer sobresalto fue la operación de Pulmón del Rey en el año 2010. Yo creo que ahí es donde realmente comienza un poco la preocupación de los españoles con lo que ocurre en la monarquía. Después, en el otoño de 2011, se acrecentó con el registro, ¿te acuerdas?, de la sede de NOS en Barcelona. No sabíamos muy bien qué era eso y de repente la Policía Judicial entra en la sede de la ONG de Iñaki Urdangarín, que es el marido de la infanta, y la gente se queda muy sorprendida. Al mes siguiente, no, a los 2 meses, esto fue en octubre, Iñaki Urdangarín fue imputado, apartado de la Casa Real, y ahí empieza ya un poco, digamos, un problema detrás de otro. Cuando nos estábamos recuperando de la imputación de Iñaki Urdangarín, el rey se cae en Botswana y tiene que ser intervenido de emergencia un sábado por la mañana, que tampoco nadie se lo esperaba. ¿Y qué ocurre? Pide disculpas, que fue algo histórico. Sí. El rey pidiendo disculpas por su comportamiento. No se sabe muy bien por qué, pero pide disculpas, y a partir de ahí empezamos a ver cada vez más problemas, sobre todo del lado del caso Urdangarín, que ahora, bueno, acaba de declarar la infanta. Yo estuve el mes pasado, el 8 de febrero en Palma de Mallorca siguiendo su declaración, y ahora nos quedan 2 puntos que van a ser muy duros, porque uno, ¿qué va a decidir el juez?
si la reimputa, aunque esa expresión no existe, o si la deja ya irse. Y eso va a ser difícil porque yo creo que para una parte importante de la sociedad española es difícil de entender que una mujer universitaria con un máster en el extranjero, que trabaja en una entidad financiera internacional importantísima, que está en Ginebra trabajando, no supiera que su marido estaba envuelto en unas operaciones turbias cuando poco. De todas formas, yo leí en tu periódico una reflexión que decía, estratégicamente no está mal planteado, es preferible pasar, decía textualmente, por tonta que por delincuente. Efectivamente, o sea, sus abogados están muy satisfechos porque ella lo que hace es echarle toda la culpa, entre comillas, a una persona que ya se sabe sí o sí, que es el segundo punto que te decía, que va a ir a la cárcel. Claro. O sea, da igual el tiempo, da igual, vamos a ver a Iñaki Urdangarín entrar en la cárcel y ese día va a ser un día muy chocante para los españoles. La estrategia, como dices, está bien pensada, porque bueno, que digamos, que raro, ¿no? Esta mujer no puede ser medio tonta, es mucho mejor pasar por tonta que arriesgarse a ser juzgada por blanqueo de dinero y por fraude fiscal. Esperan días difíciles para la monarquía. En tu libro abordas o pones un triángulo de personajes como es Carmen Díez, como es Adolfo Suárez y como es el rey, en los que mucho tiene que ver, obviamente, el tema de la transición. Te voy a preguntar una cuestión que me apetece de un periodista que se mueve en el ámbito nacional e internacional y que yo no sé qué grado de trascendencia haya podido tener. Como sabes, el pasado día surge un programa, sí. Yo voy a ser muy no claro. Yo te lo digo que no lo vi. Y quizá pequé de ingenuo. Yo me lo tragué. Hasta cuando empezaron determinados matices. Yo me lo tragué simplemente porque me gusta escuchar, oír la versión, después analizar y ya veremos si me lo creo o no me lo creo. Bien, llegados a ese punto, yo me sentí utilizado. Me sentí utilizado cuando se hace ese experimento televisivo. Repito, posiblemente desde mi ingenuidad. Que se bromee, que se ponga en solfa, que se haga chascarrillo sobre algo que se vivió de la parte es o no estamos preparados o entendemos que eso no puede ser así. ¿Qué es lo que a ti te produce cuando has conocido testimonios directos de la transición y especialmente una noche tan complicada como fue la noche de los transistores? La noche de los cuchillos largos. Es muy interesante el fake, ¿no? ¿Cómo se llama? El fake de Jordi Évole recuerda un poco a La Guerra de los Mundos, ¿no? Sí. De Orson Welles, que la gente se lo creyó por completo. Bueno, es muy ocurrente porque, claro, ¿qué pasa? O sea, yo lo que veo ahí, el problema de fondo que veo es la rumorología mezclado con el paso del tiempo. O sea, ¿qué pasa? La transición, yo creo que lo cuento ahí en el libro, la transición es un milagro político, algo que se hace sin papeles. O sea, cuando Carmen Díez de Rivera deja el gabinete y se marcha y la sustituye Alberto Aza, no había un solo papel en su escritorio. O sea, no hay documentos de ningún tipo, no hay documentos históricos que nos ayuden a los periodistas y a los historiadores sobre todo a trabajar y a saber qué ocurrió. O sea, nosotros lo que sabemos de la noche del 23F y de la intervención del rey es puramente un testimonio oral. Y ahora y hoy en día, dada la falta de confianza que tenemos en las instituciones y la falta de confianza que tenemos en la palabra de los dirigentes, se presta mucho más a decir, bueno, ¿y si eso no es verdad? O sea, ¿quién nos asegura que el rey estuvo desde el primer momento en contra del golpe de Estado? ¿Quién nos asegura que con sus palabras o sus silencios no de alguna manera hiciera creer a alguno de los instigadores del golpe, como por ejemplo Alfonso Armada, que acaba de morir recientemente, su preceptor, su secretario, una persona que estuvo con él toda su vida, un hombre de confianza? Bueno, Alfonso Armada estuvo en la Zarzuela entrevistándose con el rey unos 10 días antes del golpe. A lo mejor el rey no le dijo, estoy de acuerdo contigo, tienes que dar un golpe de Estado, pero ¿qué pasa si el rey cayó en un momento dado, se cayó y el otro interpretó que ese silencio era una manera de promoverlo o de apoyarlo? Esos interrogantes están ahí porque no existen documentos. Por eso el libro, lo que yo considero interesante de este libro es que ahí se ve de una manera muy clara cómo
a través de los diarios de Carmen, la transición se fue haciendo hablando y sobre la marcha. O sea, es una cosa que salió bien, pero no había una hoja de ruta. Yo quizá en este sentido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ana, hay muchas veces que históricamente han ocurrido casos absolutamente trascendentales en una sociedad, en un país, que han surgido, no digo de manera espontánea, pero que se han ido haciendo sobre la marcha, donde hasta los propios protagonistas no tenían ni idea hacia dónde iba a derivar aquello. Efectivamente. Y no hay segundas lecturas. Por ejemplo, en el caso del 23F que mencionas, Carmen Díaz de Rivera me hizo mucho hincapié. Ella era muy amiga de los príncipes de España y luego de los reyes. Hizo mucho hincapié en el papel de la reina esa noche. ¿Por qué? Porque la reina había vivido en su propio país, en Grecia, el golpe de estado de los coroneles, y había vivido cómo a su hermano Constantino lo echaron. ¿Por qué lo echaron de Grecia? Y al día de hoy, en Grecia no hay monarquía, porque se puso del lado de los golpistas. Hasta tal punto me hizo hincapié Carmen Díaz de Rivera que yo he añadido un capítulo ahí hablando del papel de la reina y cómo ella fue muy importante a la hora de recordarle a don Juan Carlos de dónde tenía que estar. O sea, por mucha, imagínate, tentación que tuviese el rey o por mucho miedo que tuviera de que las cosas iban a torcerse en España y que era necesario dar un golpe porque había que reconducir el país, él sabía que no podía ponerse en contra del viento general. O sea, todos los españoles iban directamente a la democracia, no había forma humana de dar marcha atrás. Y en ese sentido el papel de la reina fue muy importante. Así que entiendo, por tanto, que tu libro se coloca ahora en un momento especialmente, aunque sea, digamos, revisado, actualizado, por decirlo de alguna manera, con todo esto que estamos comentando, con un testimonio directo de una persona. Yo no sé si el adjetivo sería testigo mudo, pero sí muy directo de lo que estaba ocurriendo cuando estableces ese triángulo. Es que estamos hablando de dos de los personajes fundamentales en la transición de este país, como era el rey y el propio presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Pero, y además no solo eso, y es que Adolfo Suárez el pobre está muerto, o sea, sigue con vida, pero no tiene, la cabeza se le ha ido, tiene una enfermedad neurológica degenerativa y no conoce a nadie, es como un vegetal. Sí. El rey nunca va hablar abiertamente de lo que ocurrió y Carmen también ha muerto, pero dejó esos diarios, o sea que de alguna manera es el único testimonio que tenemos para ver lo que ocurría en la trastienda, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Por ejemplo, ella cuenta que el rey se llevaba fatal con Arias Navarro, que Arias Navarro lo ninguneaba. Ellos le habían puesto un mote que era Snoopy, como el perrito de los chistes, y le llamaban Snoopy. Entonces, ver al rey de España intentando deshacerse del primer ministro, de su presidente, ¿no? Pues te llama la atención por lo que tú dices, ¿no? Dice, bueno, no estaba nada escrito, lo iban haciendo como podían y de la mejor manera posible. Pues yo creo que lo hemos puesto en bandeja a la hora de que a la gente le pique la curiosidad por saber qué es lo que se incluye en ese libro que te has venido también a presentarlo a tu tierra. Yo no sé si eso es una satisfacción especial a la hora de decir vuelvo a casa y además con un libro debajo del brazo, con un hijo debajo del brazo en el que cuento algo tan importante para este país, ¿no? Hombre, es una satisfacción enorme, donde mejor que en tu propia casa, ¿no? Es donde más ilusión me hace y es raro porque por un lado, y yo bueno, me ha tocado ir a muchas teles, a muchos sitios a hablar de lo que hago, pero aquí como que me cuesta más trabajo porque la gente me conoce, ¿no? Y es una responsabilidad mayor que tú quieres cumplir, ¿no? Tú quieres que tu gente le guste lo que haces o se interese por lo que haces de una manera que a lo mejor si estás en Madrid, bueno, pues te da más igual, ¿no? Pero aquí tienes como más responsabilidad por eso, por estar en tu propia casa. Pues Ana, de verdad que ha sido un placer el poder charlar estos minutos contigo, especialmente con alguien que, pues digamos, toma muy buena nota. Decía un periodista, José María García, decía, el periodista debe ser el notario de la actualidad. Y no sé si en este libro también te conviertes en notaria de la vida de una persona, de los testimonios de una persona, de todo lo que te llega a través de todo ello. No sé si sería la mejor definición, pero intuyo que podría ir por ahí. Totalmente, fue una casualidad
El libro surge de una entrevista en el año 99 con Carmen Díez de Rivera para El Mundo, para el periódico, y ella me pide que lo escriba, pero desgraciadamente en el tiempo que estábamos grabando ella murió de cáncer muy joven, con 57 años, y yo me sentí obligada a publicarlo y me sentí obligada a terminarlo sin su presencia, que fue duro, pero me sentí, como tú lo dices, como un notario de la actualidad, y eso me pasa mucho también con el trabajo, que hay veces que dices, bueno, esto para qué contarlo, para qué meterte en este lío, o mejor, pero bueno, es lo que tiene esta profesión, que estás ahí con la suerte de estar como en primera fila de un cine, tienes la suerte de que te inviten, encima no tienes que pagar la entrada, pero tienes que contarlo, porque si no, no estarías ahí en primera fila viéndolo todo. Bueno, afortunadamente te lo contó y no era un off the record, que eso hubiera sido mortal, el que te trasladen toda esa información y no poderla contar. El off the record, para los que no conozcan el ámbito periodístico, es el secreto de confesión de un cura. Así, a partir de ahí, si tú lo quieres revelar o no revelar, ya entra en tu ética periodística y profesional, ¿no? Es horrible, ¿verdad? Porque es horrible. yo creo que si tuviera que hacer un tanto por ciento ahora mismo, 50-50, la mitad de las cosas que son realmente interesantes son off the record, y tienes una tentación grande, la verdad. Eso es lo malo de cuando, por ejemplo, especialmente un político te dice, te voy a contar esto pero off the record, y dices, no me lo cuentes, sí, porque lo voy a pasar peor, porque mi trabajo es contar las cosas, ¿no? Prefiero que no me lo cuentes. Está claro. Por lo dicho, Ana Romero, muchísimas gracias, un placer, de verdad. Muchas gracias. Ana Romero, chiclanera, periodista, yo creo que la conocen todos sobradamente, pero que hoy nos apetecía que estuviera sentado en el plató de Con Ocho Basta con un libro que en estos días pasea de nuevo para intentar plasmar ese trocito de la historia de este país tan convulsa en muchos casos y que ahora vuelve a cobrar plena actualidad. Y no sé si esto muchas veces es objeto de las casualidades, como estábamos comentando ahora, que muchas veces la historia también se viste de esa, o se escribe de esas casualidades. Vamos en busca de un breve alto para la publicidad y enseguida continuamos, porque aquí en Con Ocho Basta todavía nos queda mucha tela que cortar.